Entonces usted tiene que ser realmente una persona que maneje varios puntos de la epistemología. Vamos a tratar de describir, de plantear el concepto de epistemología bien cortito. Podemos decir que la epistemología es parte de la filosofía que estudia los principios, los fundamentos, la extensión y métodos del conocimiento humano. Esa es la epistemología. Ahora, eso es, si usted entiende lo que es realmente cada uno de los términos, las palabras claves, por ejemplo, cuáles son los principios de la epistemología, cuáles son los fundamentos, una ciencia de fundamentos, cuál es la extensión, hasta dónde abarca, dónde va a llegar, ¿cierto? La epistemología, que es una parte de la filosofía, y los métodos que aplica para que podamos entender, para explicar la misma ciencia, el conocimiento humano. Entonces, aquí hay realmente un mundo que se puede plantear. Pero nosotros tenemos que tener volver siempre a plantear, volver todo el tiempo a la palabra del Señor, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si alguna persona nos pregunta, ¿la mente es lo mismo que el cerebro? ¿Usted qué le contestaría? Con los estudios de la epistemología usted tendría un bagaje bastante interesante de teorías, pero lo importante es que usted va a encontrar la verdad en la Biblia, o sea, incluso utilizando las teorías del hombre. O sea, bueno, ¿qué es el cerebro? ¿Qué es la mente? Entonces, usted conoce ya que se han hecho muchos estudios de laboratorio que sugieren, no plantean con claridad científica, con rigor científico, solamente sugieren que la idea que la mente es un resultado de la actividad del cerebro. O sea, ellos plantean que las neuronas que están dentro del cerebro tienen interconexiones, y esas interconexiones generan ideas. Entonces sería como, repito, una especie de computadora biológica que va generando cierto tipo de conocimientos, pensamientos, ¿cierto? Incluso sentimientos. Pero solamente es una sugerencia de los cientistas que están elaborando ese tema. Incluso, bueno, han hecho muchos experimentos, han hecho lobotomía, quitan un pedazo del cerebro para ver cómo funciona el hombre sin esa área del cerebro, etc. ¿No? Pero no está la ciencia todavía probada al 100%. Entonces, lo que ellos plantean es que se puede localizar cierto tipo de actividades pensantes del individuo en regiones concretas, ¿no? Entonces plantean en el cerebro, en el área del cerebro tal, se producen ciertas conexiones, qué sé yo, de neuronas, y eso genera cierto tipo de actividad cerebral. Eso, bueno, se puede ver incluso en las clínicas, para ver si está funcionando bien la parte cerebral. Pero lo importante es que nosotros sabemos, además, por la misma ciencia, que la oración genera un cambio en el cerebro, que la alabanza genera un cambio en el cerebro, que está determinado, o sea, hacen pruebas con todos los equipos que tienen, y la oración, la alabanza, la exaltación, la meditación en Dios generan estados que determinan cierto tipo de comportamiento del cerebro, que son estados no solamente mentales, sino también son emocionales. Entonces, todavía el estudio del cerebro está en pañales, pero nosotros tenemos una idea de cómo funciona, ¿no es cierto? Porque la Biblia nos da bastantes conocimientos de qué es lo que tiene que hacer la persona que va a servir al Señor y la persona que está al servicio de la grey, al servicio del prójimo. Entonces, tenemos ya un marco teórico que es bíblico. Entonces, pero es bueno, repito, conocer cómo los neurólogos, psicólogos, sociólogos plantean una serie de teorías del aprendizaje. Repito, el pastor tiene que ser una persona muy cultivada. Ayer planteábamos que tenemos que aprender por lo menos al día unos 2 o 3 nuevos conceptos. Esos 2 o 9 conceptos, después de toda una carrera de 5 o 4 años, va a generar realmente una forma diferente incluso de hablar a las personas. Uno se da cuenta al momento cuando una persona tiene un buen bagaje de conocimientos
maneja muchos conceptos, su vocabulario es diferente. Las personas que no estudian en la universidad tienen una batería de palabras muy reducidas. En cambio, nosotros tenemos la ventaja que tenemos además una serie de conceptos bíblicos que ni siquiera conocen las otras ciencias, ¿es cierto? O sea, por ejemplo, el tema de redarguir es un tema bien complejo de entender para las teorías del aprendizaje. Por ejemplo, vamos a razonar, pues cuando ponemos ya, bueno, vamos a razonar y redarguir, ya esa teoría del aprendizaje está haciendo aguas, ¿no es cierto? Porque el concepto es diferente. Razonar es una cosa y redarguir es otra. Eso está en la palabra del Señor. Entonces tenemos que sentirnos contentos con lo que conocemos y Dios nos dé ese conocimiento que está por muy alto nivel, pero eso no implica que nos separemos de la realidad, de la ciencia, de la tecnología, de las artes, de todo lo que está dentro de lo que es la evolución del conocimiento de la humanidad. Los neurólogos, por ejemplo, tienen sus teorías y muchos de ellos al final al concluir sus doctorados se convierten a Cristo. O sea, lo hacen a través de la ciencia. Y muchos neurólogos han planteado que llega a tal nivel la investigación, se meten a investigar tanto el cerebro, que al final llegan a la conclusión de que es una creación divina. Y, bueno, muchos de ellos plantean que realmente Dios existe. Y eso está siempre para nosotros, en la palabra está. Dios se revela también en su creación, dice la palabra. Todos los científicos quieren encontrar realmente la razón de las cosas, al ver que la razón de las cosas es tan perfecto, tan hermoso y tan, podríamos decir, incomprensible, que dicen, bueno, aquí realmente existe el diseño inteligente de un ser superior y ese ser superior es Dios. Entonces, eso lo van a leer en varias revistas, incluso universidades, en varios proyectos de doctorado. Ya muchos proyectos de doctorado ya le dedican directamente a Dios, el doctorado. Interesante. Entonces hay un cambio que no es muy grande, digamos, pero ya se nota que los científicos cada vez más se están acercando a entender las cosas a través de la visión, cosmovisión cristiana, bíblica, para teoría más bíblica. Entonces, desde el aspecto de la voluntad, de las actitudes y decisiones que se toman en los procesos de aprendizaje, están descritos en la Biblia. Es cierto, ya lo hemos visto, lo hemos repetido varias veces en Hebreos 4:12. Pues, ¿por qué, digamos? O sea, una cosa es estudiar una ciencia muerta y otra cosa es estudiar una palabra viva de Dios. Una cosa es estudiar algo que se está investigando, pero la palabra de Dios es eficaz. Además, es más cortante, es viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. ¿Qué es el alma? O sea, realmente tenemos la voluntad, la mente, tenemos una personalidad, tenemos las emociones, ¿no? Entonces, el alma. Y también el espíritu. Aquí realmente la palabra del Señor es transversal, ¿no es cierto? Transversal, ¿no? Y plantea que llega hasta las coyunturas y los tuétanos, tanto en la parte espiritual como incluso puede generar un cambio biológico. La palabra dice, si ustedes están realmente dentro de la palabra del Señor, nos va a hacer fuertes como búfalos, nos va a dar más años, nos va a hacer ágiles como las águilas. ¿No? Hay una serie de temas que nos plantean cómo la palabra de Dios puede incluso influir en lo que recién se está investigando con un gran éxito en la parte psicosomática, o sea, cómo la psiquis, bueno, afecta en la salud humana. También nosotros planteamos que no solamente la psiquis, sino también es básicamente el espíritu, y ese espíritu es el Espíritu Santo de Dios. O sea, y lo importante, cómo plantea en Hebreos 4:12, que la palabra, o sea, la palabra viva, eficaz, ¿no es cierto?, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso se puede entender de doble entrada. Tanto nuestro amado Padre conoce lo que pensamos, pero si nosotros nos esforzamos, podemos conocernos a nosotros, conocer las intenciones de nuestro corazón utilizando la palabra del Señor. El concepto
y término de aprendizaje significativo va en directa relación a la palabra del Señor, porque la palabra misma del Señor, la Biblia, es significativa. Y es tan significativa que nos va a cambiar la actitud, nos va a cambiar la intención, incluso queríamos hacer algo antes y ahora ya no. Nos cambia el corazón, el ánimo, nos plantea una forma de entender en la adversidad. Cuando un cristiano es maduro, entiende que una prueba la tiene que pasar porque nunca le va a dar mayores, una prueba mayor que no la pueda bueno, atravesar. Entonces, realmente es toda una disciplina, ¿no es cierto? Toda una vivencia, es realmente la palabra del Señor nos permite vivir plenamente. Y plenamente a través de la palabra, a través de nuestras actitudes, una relación tan interesante y tan única, espiritual en comunión con Dios. Entonces, si eso nos va transformando, va cambiando las motivaciones, intereses, las necesidades, la conducta, la decisión, incluso la toma de decisiones es diferente. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en las congregaciones, realmente ser los canales de bendición para que las personas cambien, ¿cierto? A tal nivel que puedan convertirse, volver a nacer, un cambio radical, ¿no es cierto? Que se produce en los tres niveles, cuerpo, alma y espíritu. Y eso está mucho más avanzado que las teorías solamente del aprendizaje. Por ejemplo, solamente estudiar la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad, ¿qué es? Es la capacidad que tiene el hombre para tomar decisiones. Está bien. Entonces, pero ahora definamos, ¿la capacidad es buena o mala? ¿Dónde aprendo a tomar decisiones? Las decisiones las tomo en base al tema conciencial, al tema racional, al tema intelectual. Entonces aquí hace un mundo tremendo. ¿Por qué, digamos? Porque realmente quien toma decisiones es una persona. Es el verdadero yo que tiene la mayor influencia para la toma de decisiones. Pero cuando uno está en conexión con el Espíritu Santo, ese yo está asistido, está ayudado, está aconsejado. Entonces, la toma de decisiones para nosotros los cristianos es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos al ayudador, al consolador, y a quien además nos pone la convicción de pecado. A ver, que un psicólogo explique utilizando todas las técnicas que tiene en este momento, todos los conceptos, qué es que nos dé convicción de pecado, ¿no es cierto? Ahora con las ciencias que están más por la parte liberal, o sea que todo es bueno, todo es malo, no interesa, cada uno es libre. Entonces, peor todavía que van a entender o puedan comprender qué es la convicción de pecado. Nosotros sí, los cristianos entendemos lo que es dar la convicción de pecado y tenemos varios ejemplos en la palabra del Señor. Por tanto, la salvación plena tiene que alcanzar también a la voluntad. Dios nos hace libres, ¿no es cierto? Jesús nos hace libres. Nos hace libres y somos personas que podemos decidir. Pero esa libertad es mucho más grande, mucho más gozosa, mucho más, podríamos decir, fructífera si esa libertad la aplicamos en el temor a Dios. Que el temor a Dios no es miedo, sabemos todos, es la sabiduría. Entonces la voluntad desde el punto de vista bíblico tiene otro enfoque, pero debemos aprender también las teorías, ¿no es cierto?, de qué se entiende por voluntad en las otras ciencias, en los otros conceptos, ¿no es cierto? Esto es bien importante porque, ojo, estamos también no viviendo aislados en cuevas y que no nos vamos a separar del conocimiento humano, no. Más bien el conocimiento humano nos va al desarrollo de la ciencia y la tecnología, nos va a ayudar muchísimo a lograr las metas, porque nada, absolutamente nada que se ha creado está fuera de la voluntad de Dios. Todo está bajo su control, incluso las teorías, las academias, las ciencias, las técnicas, todo está bajo control de nuestro amado Padre. Entonces, si Dios nos ha creado a todos nosotros con libre albedrío, somos capaces de decidir por nosotros mismos, ¿no es cierto? Ahora, si nos damos cuenta,
que hay muchas personas que no deciden por sí mismos. El mundo, y eso está en la palabra del Señor, hace que estas personas puedan decidir por sí mismos, pero en la corriente, en el pensamiento de la cultura del mundo, independientemente de lo que Dios, plantea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay grupos de personas que realmente siguen la corriente del mundo. Y ahí es donde tenemos que intervenir para que esas personas entiendan, ¿no es cierto? Dios nos va a utilizar, nos va a usar para que nosotros planteemos que el libre albedrío sirve también no para una vida llena de placeres, una vida buscando dinero, una vida haciendo maldades, una vida que sea, toda para servir a la oscuridad. Entonces aquí tenemos que entender, es cierto, con mucha claridad, además utilizando todo el bagaje de conocimientos, cómo funciona el libre albedrío en el mundo, cómo funciona el libre albedrío en la congregación. Que en otras palabras sería cómo funciona la voluntad. Entonces la gracia y el favor de Dios se obtienen cuando la voluntad del hombre es puesta a obediencia de Dios. ¿Es cierto? Entonces esto es interesante entender para poder realmente atraer a multitudes a los pies de Cristo. Entonces la gracia y el favor de Dios se obtienen cuando la voluntad del hombre es puesta a obediencia de Dios. Entonces esto es importante. Ahora cuando ya es cristiano, tiene una dirección, un nuevo enfoque. La voluntad del hombre tiene que unirse perfectamente a la voluntad de Dios para que la salvación y todo, las promesas que tenemos, cientos de promesas, sean de bendición, o sea, que sean del hombre. Entonces, esas promesas son importantes y las promesas son también algunas con condición. Por ejemplo, amarás y honrarás a padre y madre para que tengas larga vida. Gran enseñanza, ¿no es cierto? Promesa con mandamiento, mandato. Entonces, ¿cómo yo voy a plantear mi voluntad para cumplir lo que dice la palabra del Señor? Pero ¿por qué lo hago? Lo voy a hacer por convicción, intelectualmente, no solamente espiritualmente. ¿Por qué? Porque tiene un efecto espiritual y tiene un efecto también en la vivencia, en la existencia. Entonces, esa es la concepción, ¿no es cierto?, que tenemos que pulirla. Obviamente, estoy planteando solamente uno de los enfoques. Hay varios enfoques del proceso, ¿no es cierto?, del discipulado. Una de las materias que más he estudiado, no estoy diciendo en los últimos 100 años, estoy planteando de miles de años, es cómo, ¿no es cierto?, los teólogos han empezado a analizar el discipulado de Dios, la conversión del hombre, el tema cómo actúa el hombre en base a no solamente a la relación con Dios, hay muchos que han hecho estudios en relación al hombre y la religión. La religión no estamos tocando acá, la religión es otro tema, ¿no? O sea, estudiar religión es realmente muy importante para nosotros, pero nosotros tenemos que entender que no tenemos religión, sino tenemos una relación. Ya desde ese punto de vista ya hemos marcado una diferencia total, ¿cierto?, de todas las prácticas, de todo el entendimiento que tienen las religiones. Nosotros tenemos una relación, y esto es la relación, con toda la mente, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Por eso Dios usa muchos medios para pedir al hombre o reducir al hombre a la obediencia. Es mejor entenderlo, nosotros lo entendemos a través de la palabra del Señor, a través de la comunión con Él. Entonces Dios pone pruebas, y eso es lo que muchas personas no entienden. Por ejemplo, la educación era, hasta mediados del siglo pasado, un poco más, a los años 70, conductual, ¿no? Palo y cebolla. Entonces, te portas bien, te doy un pellet, te doy una cebolla, y si no, te doy un palazo. Esa era la disciplina para el aprendizaje, también para el comportamiento. O sea, te portas mal y te voy a castigar, que es buena. O sea, en algún momento se hace mucho abuso de ella, ¿no es cierto? Ahora, porque en algún momento ha sido totalmente desprestigiada. Dice que no, y eso ha generado escuelas de pensamiento que han planteado una libertad, pero ya excesiva en la juventud, en la niñez, ¿no es cierto?, que ya los padres ya no pueden llamar la atención, etc. Siendo que ahora las nuevas tendencias están planteando que sí es bueno
llamar la atención a los niños, pero con inteligencia, ¿no es cierto? ¿Qué dice la palabra del Señor? Hay un punto que es muy conductual. Si yo te amo, te reprendo. La persona que te ama, te reprende. En el amor de Dios, mejor, pero no solamente para lograr cierto tipo de aprendizajes. Por ejemplo, en el entrenamiento de los ejércitos del siglo pasado, de 1800, 1900, hasta 1920, la Primera y Segunda Guerra Mundial, el entrenamiento, la capacitación militar era totalmente conductual, ¿no es cierto? Castigo, palo, y la tropa tenía que uniformarse, porque ya uniformarse es en un solo perder la voluntad, perder la personalidad, uniformes todos y todos a la orden de la autoridad máxima militar. Entonces, no tenemos que desechar, ¿no es cierto?, el aplicar también la parte disciplinaria. Eso está en la palabra del Señor, pero hay que hacerlo con mucha sabiduría y en el amor del Señor. No sé, si uno disciplina, lo hace por amor. Si uno, bueno, llama la atención, plantea cierto tipo de comillas, estoy hablando claramente, cierto tipo de actitudes o que tiene contra otra persona para que pueda cambiar su ritmo, eso está en la palabra del Señor. Entonces lo podemos aplicar, pero, repito, con el amor de Dios. Entonces lo que Dios quiere no es solo que el cristiano haga su voluntad, pues si no seríamos como autómatas, robots, ¿no es cierto? Sino quiere que nosotros deseemos, que queramos, por convicción hagamos su voluntad. Pues si no seríamos conductuales. ¿No es cierto? Te portas mal, te doy uno. Entonces haces esto y no, no, no. Dios quiere que no solo el cristiano haga su voluntad por la parte del castigo, por la parte del temor, que sería más miedo, no temor, sino que nosotros por convicción llevemos a toda la grey, a los discípulos, a todos los que están bajo nuestro cargo, para que el cumplir de la voluntad de Dios sea un deleite, que sea de gozo, gozo que pasa el entendimiento. Ese es nuestro trabajo. O sea, realmente lograr que la grey de Dios, lograr que nuestros discípulos, que todas nuestras ovejitas cumplan la voluntad de Dios y lo hagan con deleite, con gozo, con satisfacción, que, bueno, estén realmente convencidas de lo que están haciendo es para el bien. Esta es la gran diferencia, porque hay planteamientos que son, especialmente en las religiones, que plantean, digamos, el castigo de una forma muy conductual, plantean que, bueno, temas tremendos, ¿no es cierto?, que le pueden suceder. Entonces la gente no está en el amor de Dios obedeciendo su voluntad, está por miedo al castigo. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese punto y creo que sí se puede lograr a través de las enseñanzas hermosas que hay en la palabra del Señor. Desde el concepto de las emociones, sentimientos, emociones y dominio propio, es que nosotros tenemos que cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué es cumplir la voluntad de Dios? Es realmente que sea una opción que salga de nuestro más profundo, de nuestras almas, de nuestro ser. Cuando uno está ahí, ya está madurando, o está usted entendiendo cómo va madurando las personas en la congregación. Adelante, licenciada Jessie, podríamos entrar a una ronda de intervenciones. Estamos en como los 45 minutos reglamentarios. Adelante, Jessie. Está bien, arquitecto. Muy buenas noches, estimados participantes. ¿Alguien quiere participar el día de hoy? ¿Puede prender su micrófono y su cámara? Bueno, vamos a pedir a Victoria Caguana. Pueda prender su micrófono y su cámara y realizar algún comentario acerca del taller. Gracias, Victoria, por prender tu micrófono. ¿Cuál es el comentario del día de hoy? Buenas noches. Buenas noches.
arquitecto, y buenas noches, ingeniero, buenas noches, licenciada, como también a todos los pastores. Eh, aquí los tres tipos de consciente, de que el consciente, que alguien que está en pleno uso de sus facultades mentales. Y esto es muy importante, ¿no? Para nosotros, conscientemente, como son tres tipos de consciente, el consciente, que alguien que está en pleno uso de sus facultades mentales, y conscientemente que también se refiere de una manera como conscientes, sensato, cuidadoso, que es una persona consciente, prudente, responsable, serio, formal, juicioso, en el sentido o la facultad. Otro subconsciente, que son acciones básicas de conocer objetos y o sea, de realizar movimientos repetitivos, subconsciente, o sea, es una persona inteligente de lo que uno pensamos. Entonces, y estos son importantes para mí también, como que, bueno, amado, hasta ahí sería. Gracias, amado arquitecto, que Dios lo bendiga, y toda la gloria y la honra es que también estamos aprendiendo aquí en la universidad muchas cosas importantes que todavía que me faltaba mucho, pero yo agradezco a Dios. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, hermana. Un gusto de verla y darle un abrazo muy grande, muy lindo compartir con usted esta clase, este taller. Muchísimas gracias. Adelante, Jessy. Está bien, arquitecto. Por favor, pedimos a Omar Oscar Lazarte pueda prender su micrófono y pueda prender su cámara. Muy buenas noches. Primero, por favor, Omar Oscar Lazarte y después Raúl Vladimir. Muchas gracias. Muchas bendiciones, muy buenas noches a todos mis hermanos, al arquitecto, a los pastores también que están en este momento escuchando, ¿no? Estas lindas enseñanzas. Y a modo de comentario, yo también quisiera un poquito mencionar lo que el arquitecto estaba diciendo, que me parece muy importante, que es sobre la ciencia, ¿no? Porque ahora en este tiempo estamos viviendo, especialmente en estos tiempos, el aumento de la ciencia, ¿no? Estamos viendo cómo mediante la ciencia podemos aún comunicarnos desde tan lejos, comunicarnos para seguir aún estudiando. Tal vez hace mucho tiempo no imaginábamos tomar esta modalidad de clases, pero ahora estamos viendo cómo la ciencia está aumentando, la tecnología también, y eso también está descrito en la Biblia, ¿no? Porque nos dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentará, y es algo que ya estaba escrito en la Biblia, pero lo que nosotros también debemos tomar en cuenta, que más allá de la ciencia, como hijos de Dios, como cristianos que somos, como pastores que estamos también formándonos, debemos entender que nosotros debemos ver la fe que tenemos, la fe, porque muchas veces, aunque no queramos, la ciencia es matafe, porque a veces quieren encontrarle de dónde vino Jesús, quién era el papá, la mamá, por qué tenía esos dones de sanidad, quieren a veces hasta confundir, ¿no? Confundirnos como pueblo de Dios, pero nosotros debemos estar bien firmes. Si uno está lleno del Espíritu Santo, yo pienso que aún estas suposiciones de la ciencia, de teorías evolucionistas, etcétera, no van a movernos de nuestra fe. Así que nosotros debemos entender de ese modo, ¿no? Que si bien la ciencia ya estamos paralelamente, ¿no? A la ciencia, a la tecnología, pero nuestra fe siempre debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Ese sería mi comentario. Muchas bendiciones, arquitecto, bendiciones a los pastores y a todos los hermanos que están en este momento participando de estas clases muy, muy interesantes también. Muchas bendiciones y paz de Dios.
Muchísimas gracias. Lo que usted acaba de plantear es un punto muy importante de inflexión de lo que se refiere bueno, en este momento se está haciendo mucho trabajo. Y yo le podría decir que la mala ciencia es la que mata la fe. Y la buena ciencia es la que la fortalece, la afirma. Entonces hay dos tipos de ciencias. Es cierto, una ciencia que no es verdad. Ciencia puede ser sociológica, psicológica, lo que sea. Es así, trata de matar la fe. Pero la buena ciencia es la que afirma y fortalece la fe. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros como cristianos también podemos hacer ciencia. Ese es un punto importantísimo, eso es lo que se ha logrado en los últimos 180 años, ¿no es cierto? Que nosotros como cristianos podemos ser partícipes de crear, generar, plantear teorías, investigar y poder incluso ser parte directa de lo que significa la evolución de la ciencia. Entonces, repito, es muy importante entender que la mala ciencia mata la fe. Y la buena ciencia afirma, fortalece la fe. Por eso hay muchos doctorados ahora que realmente, bueno, tienen tal nivel de rigor académico y tal nivel de rigor científico que son indiscutibles. Entonces ya se han aprobado esos doctorados. Entonces los doctorados, ¿no es cierto?, están pues fortificando la fe. Muchísimas gracias, muy linda su participación. Adelante, Jessie. Por favor, Raúl Vladimir, ¿podría prender su micrófono? Raúl Vladimir Gutiérrez y su cámara también. Gracias. Claro que sí. Muy buenas noches, arquitecto. Muy buenas noches, licenciada. Y es cierto también lo que usted menciona, arquitecto, como hace rato mencionaba, ¿no es cierto? Y hablaba también sobre los conocimientos y de una persona que ha sido formada académicamente, puede que tenga lo que es un lenguaje más amplio. ¿Y cuál es el objetivo ahora de todo esto? Bueno, a lo que yo pienso justamente cuando el apóstol Pablo menciona, ¿no es cierto?, en 1 Corintios 9:20, y habla, él dice, yo me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, y me he hecho incluso a los que están sujetos a la ley, como si estuviera sujeto, ¿para qué? Para ganarlos. Incluso me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Yo creo que el Señor ha escogido de todos los sectores del mundo a hombres, cosa de que puedan ganar. Yo veo, por ejemplo, que ingenieros ganan almas a sus mismos colegas. Y también, tal vez hay otras personas que tal vez no han tenido la oportunidad de estudiar, pero dentro de lo que están, han podido ganar almas a lo que están. Yo creo que tanto la ciencia como lo demás ayuda lo que es a ganar almas. Yo creo que el objetivo del Señor siempre ha sido eso, como dice en su palabra, que Él no quiere que ni uno se pierda. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que está en esta tierra, incluso ya sea la universidad, la ciencia, el carisma que uno tiene, es también para ganar almas. Bueno, eso sería mi aporte, arquitecto y licenciada. Bendiciones. Bendiciones, muy buen aporte. Yo creo que ese es, bueno, el principio también de la parte de la creación de cientos de universidades después de la reforma, después de 1500, casi todas las universidades de Norteamérica, la Oxford, todas las, si ustedes estudian la historia de las universidades, incluso Cambridge, las universidades inglesas, universidades en Europa, son, bueno, de origen y de raíz, ¿no es cierto?, protestante. Y realmente, bueno, en este momento, si cuentan las universidades que todavía persisten, que tienen 300, 400, 500 años, en todos sus escudos está la palabra, bueno, o la Biblia. Entonces, miren, John Wesley salió de la universidad, ¿no es cierto?, era realmente con su grupo de estudiantes. Todos eran catedráticos de la universidad, incluso, qué sé yo, Martín Lutero también era catedrático de una institución que se podría comparar a la universidad. Las tesis que cuelgan en las puertas de
de la catedral, en realidad eran también una práctica para sus estudiantes que lo estaba formando. Entonces, la universidad básicamente ha jugado un rol muy importante en el occidente en base a la concepción de lo que es la palabra del Señor de la Biblia. Adelante, Jessy, por favor. Está bien, estimado arquitecto. Por favor, pedimos a Silvana Zapana que pueda prender su micrófono y su cámara el día de hoy. Perdón, a Silvia Zapana, por favor, ¿podría prender su micrófono y su cámara? Mamá. Amor. No. Entonces, podríamos pedir, por favor, a Teresa Choque Blanco, ¿puede prender su cámara y micrófono? Mamá. Mamá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones para todos. Bueno, en esta noche, bueno, algo que me gustó que en esta clase fue que nosotros debemos ser también buen testimonio, ser la luz, también para ser ejemplos para los demás, que nos puedan imitar en nuestras actitudes, acciones, todo referente también a la palabra de Dios nos manda, ¿no? Los requisitos de un obispo, ¿no? Ser irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino. Entonces, todo eso nos ayuda a nosotros, digamos, a esforzarnos para ser la luz y la sal de la tierra, ahí concerniente al ser buen testimonio para aquellos, así como enseñamos, también ser, digamos, hacedores de su palabra. Eso sería, licenciada. Muchísimas gracias y qué lindo verla que igual asiste a clases, aunque esté retornando o yendo a algún lugar. La felicito, realmente es un ejemplo para todos los alumnos, ¿no? Que aunque esté en camino a casa o saliendo de casa, usted sigue los talleres. Muchísimas gracias, es usted una de buen testimonio. Gracias. Gracias a usted, arquitecto. Paz de Dios para la licenciada y para todos. Bendiciones. Gracias. Bueno, importante plantear también temas que se van a presentar o ya se han presentado en sus congregaciones. Por ejemplo, quisiera que usted responda a una pregunta. ¿Qué pasa si un joven le dice que quiere entrar a la universidad? Usted, que es parte de la grey suya, ¿le aconsejaría que no entre a la universidad porque puede perder, qué sé yo, su fe? Usted le diría, no, es mejor que no estudies porque, bueno, por estas razones, qué sé yo. Entonces, aquí hay un tema que es muy importante. Es el conflicto que tienen muchos cristianos que, bueno, han tenido una vida desde el nacimiento hasta que ya salen bachilleres y llega el momento de irse a una universidad. Y ahí realmente muchos de ellos no están preparados para lo que significa las discusiones, la confrontación de ideas, de teorías. Entonces, yo creo que uno de los puntos importantes es que sopesemos cómo estamos actuando con la juventud, cómo estamos actuando con los jóvenes que ya están listos para ir a la universidad. La iglesia, la congregación debe darles un soporte muy bueno, muy sólido, muy importante para que puedan los jóvenes, ¿no es cierto?, tener la idea clara de qué es lo que les espera en la universidad. En la universidad se confrontan ideas, se plantean teorías, y es importante que ellos vayan también a ganar almas a la universidad. Y gracias a nuestro amado Padre tenemos grupos de universitarios en todas las universidades. Hay movimientos universitarios cristianos en las universidades públicas como privadas, tenemos contacto con ellos. Realmente tienen una red de ayuda muy, muy importante.
también es bueno plantear que tenemos los grupos de catedráticos, se reúnen a través de la CLAME, Consejo Claustro de Maestros Evangélicos. Tenemos un buen grupo que estudian, bueno, que dan clases en las facultades de medicina, ingeniería. Y hay también un grupo muy grande de docentes, se llaman los docentes del reino. Entonces, realmente algo está sucediendo en Bolivia que, bueno, llama mucho la atención, no solamente para los que estamos trabajando en la parte eclesial, sino también a nivel mundial. Hay un crecimiento muy grande de grupos de profesionales que están ya muy involucrados en el Evangelio. Incluso hay grupos de profesores de colegios que están planteando reformas a la ley Avelino Signani. Entonces eso nos da una idea de que el impacto de las iglesias en la sociedad, quiera o no, está realmente con mucha fuerza, con mucho brío. Entonces es importante la inserción del cristianismo en todos los ámbitos del quehacer. Lo que dijo nuestro alumno, nuestro universitario, nuestro pastor, que realmente hay que trabajar a tiempo y a destiempo predicando la palabra del Señor. Adelante, por favor. Bueno, pediríamos entonces que vamos a Jessie, si está disponible. Aquí, disculpe. Podríamos plantear una intervención más. O dos, lo que ustedes quieran. Está bien, arquitecto. Por favor, pedimos a Miguel Ángel Averanga. ¿Puede prender su micrófono y su cámara para participar el día de hoy? Pedimos al pastor Carlos Zucapuca. ¿Puede prender su micrófono y su cámara, por favor? Pedimos a Griselda Avendaño. ¿Puede prender su cámara y su micrófono? ¿Podríamos pedir, por favor, a Daniel Cosme? ¿Puede prender su micrófono y su cámara? Gracias, licenciada. Arquitecto, buenas noches. Buenas noches. Quería comentar algo con respecto a la ciencia y a la universidad. Creo que es lo que necesitamos hoy en día, porque mucho tiempo en la historia la iglesia ha tenido una mala imagen y hoy en día tenemos, gracias a Dios, pastores a nivel mundial que se dedican a la apologética, se dedican a la filosofía cristiana. Se ha explicado muchas veces la fe y la razón, cómo la Biblia también responde de manera coherente a las preguntas del hombre como el origen, el universo, nuestro planeta, la vida misma. Y hay un texto muy importante en Romanos 1:20 cuando dice que podemos nosotros comprender acerca de Dios por las cosas ya creadas. Entonces, cuando nosotros empezamos a explicar que Dios se ha mostrado en todo, cuando nosotros vamos a ir conociendo a Dios por todo lo que nos rodea, no solamente comprendiendo las escrituras, sino nuestra creación, porque hay dos caminos, como dice la Biblia. Cuando observamos la creación, vemos la gloria de Dios, pero cuando nos introducimos en la Biblia, vemos la gracia de Dios. No es que están separadas, pero cuanto más conocemos a Dios, más confianza tenemos. Yo creo que nuestra fe no debe quedar ahí limitada. Creo que debemos crecer más en la fe y la universidad está en eso, en que la fe sea mejor dentro de la iglesia, que nos ayude a comprender mejor las escrituras, servir mejor a Dios. Y parte de un término interesante de la universidad porque significa universalidad y ahí se tiene que conocer todos estos aspectos. No estamos con ¿cómo se puede decir? Con un conocimiento parcializado, sino es que estamos conociendo
y vamos analizando, pero no nos salimos del marco de las escrituras. Sí obedecemos las escrituras, pero también respondemos a las escrituras conociendo todo. Entonces, nada más, arquitecto, gracias por la enseñanza. Muchísimas gracias. Un punto importante. Un punto importante que ha tocado distinguido universitario es el tema de las cosas creadas y de lo que es la ciencia. Por ejemplo, por muchos años han tratado de implantar en la teoría de la evolución de Darwin, y es solamente una teoría, entonces no está comprobada. Entonces, como teoría, nosotros la tomamos, no es ya un hecho comprobado científicamente. Entonces, es una teoría bonita, linda, llámela como quiera, pero no está comprobada. También el problema que se ha presentado para hacer creer a toda la humanidad que el Big Bang, ¿no es cierto?, es el punto de la creación del universo. Esa teoría se ha caído porque no tiene los sustentos necesarios, o sea, para que pueda ser un hecho científico. Pero sí existe en la palabra del Señor que las cosas creadas, ¿no es cierto?, son el testimonio de que existe un creador. Entonces, para nosotros es una verdad. Esa verdad, ¿no es cierto?, la creemos y la aplicamos. Entonces, hay muchas personas que por ignorancia, bueno, escuchan que hay una persona que plantea una teoría y esa teoría, bueno, directamente ya ha ganado espacio y es una verdad. No, no es así. Con la palabra del Señor se puede realmente debatir de tal forma que la teoría por ejemplo, del Big Bang o la teoría de la evolución de las especies, ¿no es cierto?, no tiene el sustento necesario como para que pueda plantearse como un hecho científico. No es así. Entonces yo creo que más bien la buena ciencia es la que nos acerca a la verdad y la mala ciencia nos aleja de la verdad. Entonces, un dicho muy importante es: la verdad, no importa de dónde venga, viene de dónde, del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es la verdad? Es parte de la ciencia. Por eso es importante entender la parte epistemológica de las diferentes ciencias, cómo se conforman, etc. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces hay que realmente explicar con mucha claridad que las mentiras del mundo, las mentiras de la cultura del mundo, pueden ir destruyendo, ¿cierto?, y alejando a muchas personas de la parte de la relación, o sea, o de la relación con Dios. Yo creo que si somos expertos en todo lo que significa la ciencia y tenemos como base, como dijo nuestro universitario, la palabra del Señor como una verdad, entonces podemos entrar a cualquier discusión. Estamos seguros que la vamos a ganar porque está, ¿no es cierto?, todo en la palabra del Señor. Eso depende cómo queramos entender, pero no podemos apartarnos y decir, bueno, eso es de hombres, y no. Hay que analizar lo que hacen los hombres para también ser luz, ser la sal de la tierra, explicarles y plantear realmente qué es la relación con Dios y qué significa la palabra del Señor. Adelante, Jessy, por favor. Está bien, arquitecto. Por favor, pedimos a Luis. Arquitecto, Dice, buenas noches. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, arquitecto. En respuesta a lo que usted preguntó sobre si podíamos aconsejar a un joven si entraría a la universidad. Entonces, aquí en el libro de Proverbios, capítulo 22, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces yo pienso que esto es para nuestros hijos. Si yo estoy poniendo cimientos buenos de fe, de conducta, de amor hacia el Señor, y de este niño lo estoy educando con esa palabra, entonces yo con toda confianza yo los mando al colegio. ¿Para qué? Para que aprendan.
y aprendan de la vida y aprendan también de lo que las cosas del Señor tienen maravillas. Y cómo no decir a un joven que ingrese a la universidad, porque sé que la palabra de Dios nunca va a volver vacía y siempre, siempre, siempre van a estar fundamentados sobre la roca que es Cristo. Así que el joven que está instruido en el camino del Señor jamás se apartará y él siempre va a ir con esa visión. Pese que la carrera que estudie siempre va a ir con la visión. Y si estudia esa carrera de, por decirle, medicina, entonces el joven lo va a poner en práctica para ayudar a la sociedad. Entonces, en base a la palabra de Dios, nosotros tenemos que ayudar a la sociedad y al mismo tiempo nosotros podemos aprender muchas cosas de esta vida y de la ciencia también para el bien social, porque para eso hemos venido, dice, para ayudar a los demás. Gracias, licenciado. Que Dios le bendiga. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Qué linda reflexión. Realmente este versículo, ¿no es cierto?, de instruye al niño en su camino y no se apartará de él. Esta es una responsabilidad muy grande que tenemos a los ministros de Dios. Por ejemplo, esta es una recomendación especial a todos los que van a especializarse en temas formativos. Por ejemplo, pueden ser directores de un colegio y en el colegio que sea confesional cristiano, hay que realmente instruir a toda primaria, kinder, secundaria, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor. Y si alguna persona quiere trabajar como capellán, como catedrático en una universidad, lo mismo, ¿no es cierto? Realmente es un trabajo bien fuerte. Adelante, por favor. Estamos incluyendo un niño. Adelante, Jessy. Está bien, estimado arquitecto. Por favor, pedimos a Luis Alberto Santiago pueda prender su micrófono y su cámara. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, licenciada, y a todos los que nos sintonizan por medio del Facebook. Bueno, importante todo lo que hemos estado compartiendo en esta noche. Evidentemente la ciencia es algo que Dios ha puesto a nuestro alcance, pero muchas veces nosotros como cristianos pensamos que al estudiar la palabra del Señor, la Biblia, nos alejamos, o sea, no incluimos, o sea, estamos en contra de la ciencia, pero yo me he dado cuenta en el transcurso de muchos años que tengo de cristiano y he estudiado muchas carreras, me he dado cuenta que cuanto más estudio la palabra de Dios, más me acerco a la ciencia y más puedo rebatir todo argumento que se presente en contra de la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia nos enseña conceptos terriblemente importantes que muchos científicos lo han sacado, lo han estudiado con mucha calma. Ahí está el caso de Isaac Newton, por ejemplo, un gran científico que ha descubierto cómo funciona todo este universo. Y una de las leyes más importantes es la ley de la entropía, que nos vamos desgastando nuestro cuerpo, pero él la ha descifrado perfectamente y está escrita en la palabra de Dios. Otro científico que ha leído mucho la Biblia, y una vez le han preguntado a él, le dijeron, señor Albert Einstein, ¿usted de dónde sacó la teoría de la relatividad? Y la teoría de la relatividad se refiere a que si nosotros viajamos a velocidad de la luz, el tiempo no transcurriría como a los que no están viajando a esa velocidad. Es decir, si alguien viaja a la velocidad de la luz, para él casi no transcurriría el tiempo. En cambio, alguien que está aquí en la Tierra envejecería. Y el otro volvería y ya seguiría siendo joven y el otro estaría anciano ya. Y Albert Einstein respondió y él dijo, esto lo he encontrado en la Biblia. Porque en la Biblia dice que 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Entonces, fue tan excelente su respuesta. Y nosotros como cristianos tenemos que conocer todos estos argumentos que ellos han ido presentando. Por ejemplo, contra la teoría de la evolución, ¿no? Hay el famoso doctor Crick que descubrió el ácido
ribonucleico. Y eso lo explica en la palabra de Dios en Génesis, en que no podemos mutar, no podemos mutar de monos a humanos, no podemos mutar y un claro ejemplo, ¿no? Hacen un cruce entre un caballo y un burro y sale una mula, pero la mula nunca tiene hijos, ahí se queda estéril para siempre. Entonces todo eso nos explica la palabra de Dios. Alguien me preguntó una vez, me dijo, pero yo estoy seguro que Carlos Marx no ha usado la Biblia para hablar del capitalismo. Y yo le dije que sí, Carlos Marx ha robado de la Biblia, con mucho respeto, ¿no? Porque el fundamento del capitalismo y de todo lo que he escrito es el que no trabaja, que no coma. Y eso está escrito en la Biblia. Entonces, en la Biblia hay muchas cosas que científicos y todo han usado, y que parecería que los cristianos, bueno, más bien nos tenemos que aislar, pero cuando descubrimos ahí son muchísimas cosas que Dios nos enseña. Por un lado, es eso lo que quería comentar. Por segundo lado, como decía hace un momento la pastora Griselda, y lo que usted explicaba, arquitecto, que es importante nosotros hacer entender esto a nuestra familia, nuestro hogar, nosotros como padres. Nosotros somos responsables de nuestros hijos, nosotros tenemos que educarlo. A veces pensamos que en el colegio, en la universidad les van a educar y de ahí los van a sacar personas útiles a la sociedad. Y eso es completamente falso porque la Biblia nos enseña que nosotros somos responsables, los padres. Los padres tenemos que educar, por eso decía este versículo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y así como usted también explicaba, de que el Señor habla muy lindo en Apocalipsis 3, 19, dice, yo amo a los que me aman y reprendo y castigo a los que fallan, ¿no? A ver, voy a buscar la palabra exactamente para que, bueno, es prácticamente eso lo que dice la palabra de Dios, o sea que es reprende. Ahora, la Biblia también nos enseña cómo tenemos nosotros que reprender a nuestros hijos y nos enseña que tenemos que usar la vara, ¿no? Algo tal vez que en este tiempo podemos ver que está un poco obsoleto con la ley del niño, niña, adolescente, etcétera. Pero la Biblia nos enseña que nosotros como padres tengamos que corregirles, tengamos que educarles, ¿no? Tenemos que llevarles ese camino como porque de lo contrario, si vamos a esperar que solamente el colegio, los profesores lo eduquen, nunca vamos. Y miren, les voy a contar algo muy importante. Últimamente se ha hecho unas encuestas donde, de los colegios cristianos, por ejemplo, ¿cuántos realmente han salido siervos de Dios, pastores, evangelistas de colegios cristianos? Y realmente el índice es muy bajo, muy bajo. Más bien hay otras personas que han salido de otros colegios donde sí son personas que sirven al Señor con todo su corazón. Y es que lo que pasa que a veces por el hecho de meter a un colegio cristiano, ya pensamos que ahí va a ser educado y ahí va a salir una persona útil que le va a amar al Señor. Y a veces no recibe esa misma educación en la casa. ¿Cómo queremos que en el colegio cambie si en la casa no estamos cambiando, si en la casa no somos las personas idóneas para nuestros hijos? Entonces ahí es el gran error que cometemos. Por eso es importante que los padres sepamos educar a nuestros hijos y como nos dice la palabra de Dios, ¿no? Si a veces hay que corregirle con vara. Y ahora bien claro ahí está explicando el Señor cómo corregirle. No hay que corregirle con la mano ni con la boca, porque cuando le decimos eres sonso, eres burro, eres igual que tu mamá, lo que sea, estamos haciendo un daño. Tenemos que corregirle con la vara. Y además la Biblia nos enseña dónde hay que darle con la vara. No hay que darle en la cabeza, no hay que darle en el hombro. Explica dónde hay que darle y para eso dice que ha sido creado esas partes para darle con la vara. ¿No? Entonces, todo eso nos enseña el Señor y nosotros tenemos que aprenderlo, asumirlo y entonces vamos a poder sacar hijos, como dice la Biblia, poderosos en esta tierra, que van a dar mucho fruto y van a hacer grandes cosas y obras para nuestro Señor Jesucristo, que ese es el gran objetivo. Nada más, amado arquitecto, licenciada y a todos los que están en el curso y en el Facebook. Dios los bendiga.
Muchísimas gracias, muy linda la reflexión y tiene mucha verdad y esto nos va edificando. Realmente muchas de las teorías, como dice nuestro pastor, ¿no es cierto?, realmente son muy frágiles frente al conocimiento bíblico. Pero para entender esas teorías, obviamente hay que entender a la ciencia. Y uno de los puntos que está sucediendo en este momento es que muchas universidades están rebatiendo todo lo que se plantea como verdades absolutas. Entonces también está la palabra del Señor. O sea, la verdad viene del Espíritu Santo de Dios y nos falta todavía conocer muchas cosas, pero el que está preparado en la buena obra, para la buena obra, ya tiene pues un campo de acción muy grande. Muchísimas gracias, realmente la participación de todos ustedes está generando una nueva dinámica de este taller y esto va a tener muy buen resultado. Ya falta poco para que ustedes, bueno, ya acaben este taller y acaben también la práctica profesional. Entonces yo creo que es importante sacarle lo mejor a estos talleres, estos cursos que ya van a ser los últimos. Obviamente solamente en el tema de pregrado, ¿no? Después vamos a tener la posibilidad de poder seguir capacitándonos todos en equipo para ya lograr los posgrados o en otras universidades. Pero es muy importante la participación de ustedes, les agradezco muchísimo. Ya estamos bueno, si hay alguna persona voluntaria que pueda entrar. Adelante, Jesse. Está bien, estimada arquitecta. Cristina Elizabeth, ¿podría, por favor, tiene algún comentario o alguna pregunta el día de hoy? Buenas noches, arquitecto. Licen, buenas noches. Sí, es tan importante los temas que estamos tratando en el transcurso de estos días de seminario. Y la verdad, lo que está provocando en cada uno es motivar y acentuar, quién sabe, en algunos casos, el conocimiento de estas cosas que ha ido adquiriendo a través de la palabra del Señor. Mis padres son los que iniciaron la fe en el Señor cuando yo era muy pequeña y me hacía recordar cuando el pastor que anteriormente intervino, son principios que ellos dejan en los hijos y es tan importante. Recuerdo muy bien que siempre mamá nos decía de que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor. Y bueno, llegado una edad, me tocó el tiempo de poder entrar a trabajar en una empresa. Tanta era mi alegría porque yo era todavía una joven de 20 años, era tanta mi alegría y lo que había esperado se había hecho realidad. Dios me había honrado con el trabajo que siempre había soñado. Y cuando tenemos un tiempo libre de refrigerio, ese tiempito que nos dan, ¿no? Para poder estirar un poco tal vez los pies, yo le llamo a mamá y le digo, mamá, te cuento que mi trabajo, quiero decirte en qué consiste mi trabajo. Y mi madre me dice, cuelga ese teléfono, me vas a contar cuando llegues a la casa, porque ahí tú vas a trabajar y tienes que trabajar como para el Señor. Son principios que dejan huellas en nuestras vidas. Y créanme que nunca más la he llamado del trabajo. Y era cierto, no puedo yo quitarle un tiempo a la empresa que me va a pagar, a la institución que nos va a dar una remuneración de un salario. Y en muchos aspectos, o sea, qué importante es ir instruyendo a los niños de esa manera. Y cuando conocemos al Señor, cuanto más esa palabra se va a hacer viva y eficaz en algún momento. Y estas cosas nos traen días muy lindos, porque esas cosas no nos permiten tener memorándums de llamadas de atención, sanciones y demás. Pero lamentablemente hay personas, ¿no?, que andan usando el celular en el trabajo, están constantemente descuidando. Entonces, son principios que deben ser dejados en nuestros niños. Algo que es muy importante, y me recordaba también estos días en que el arquitecto nos está mostrando un camino en el que debemos capacitarnos constantemente. En este día sí del niño, pero en estos tiempos nos ha ido guiando, ¿verdad? Cuando uno ha crecido en la vida
en el cristianismo y en el camino del Señor, a todo le halla, ¿no? Un motivo espiritual, un motivo, quiere asociarlo a la palabra del Señor. Eso me ocurrió cuando yo estudiaba contabilidad, por ejemplo, ¿no? Cuando el docente dice, ya en aquellos tiempos alguien ha manejado las previsiones, ¿no? ¿Quién? José. José, quien había manejado las previsiones, y por eso actualmente, ¿no? Con ese ejemplo de José, ahora se provisiona y se tiene una cuenta de previsiones para aguinaldos, por ejemplo, previsiones para beneficios sociales. Y uno se admira y dice, wow, está también en la Biblia, cómo las personas hasta el día de hoy están aplicando lo que hicieron estos hombres íntegros delante del Señor. Y los que han estudiado derecho deben saberlo de la misma manera. Avanzan materias donde están constantemente, ¿no? Investigando qué dicen los 10 mandamientos, al margen de ello, las leyes que Dios había determinado y le había dado a conocer a Moisés, tanto socialmente, políticamente, espiritualmente. Realmente la palabra del Señor encierra tanta riqueza, es para admirarnos. Licenciado, estoy convencida de que cuando se le instruye al niño en todas las etapas de su vida, arquitecto, va a ir aplicando la palabra del Señor y va a ir recordando la palabra del Señor. El Dios al que servimos es maravilloso. Muchas gracias por dejarme participar. Muchísimas gracias. Muy linda su participación, muy alentadora y además de dedicación. Jessie, estamos tomando en cuenta y estamos calificando las participaciones. Por favor, ¿podría seguir en esa tarea? Está bien, arquitecto. Por favor, pedimos a William Aguilar. ¿Puede prender su micrófono y su cámara? Pastor William Aguilar, ¿podría por favor prender su micrófono y su cámara? Sí, buenas noches, licenciada, arquitecto, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, en realidad toda la temática, siempre lo he manifestado, es muy interesante cuando vamos aprendiendo, ¿no? Lo referente a nuevas metodologías, en fin. Ayer es cuando quería añadir algo bien importante cuando hablamos de planificación y bueno, estuve con problemas con el micrófono, pero yo creo que cuando uno habla de planificación, cuando uno habla de los planes, es evidente, Dios tiene planes para con nosotros, ¿no? Tiene un propósito, un plan para con nuestra vida, pero corresponde a nosotros ser también bastante, digamos, dentro de las competencias que tenemos, las aptitudes y la destreza de poder planificar también, ¿verdad? De nuestra actividad cotidiana, si es que vale el término. A veces sucede acá, por ejemplo, en la Ciudad del Alto, tenemos reuniones de pastores, por ejemplo, ¿no? Y al parecer los pastores son los más ocupados porque siempre hemos tenido problemas respecto de la puntualidad. Entonces parece que uno en su agenda mete varias cosas, pero fallamos a una por atender la otra, etcétera, etcétera. Y eso creo que es parte también de nuestra planificación, ¿verdad? De ser muy, muy ordenados, de tener, creo, como decíamos, dentro de los atributos de las competencias, de tener la habilidad de poder ordenar nuestro tiempo, de poder tener una aptitud, una actitud, mejor dicho, de poder tener bien claro las prioridades, las urgencias y las importancias y la destreza, ¿no? De poder ordenarnos bien. Yo creo que esto es parte también de nuestro testimonio, ¿verdad? Y para mí a eso se refiere, digamos, la planificación ya en la vida pastoral. Por ejemplo, también en cuanto se refiere a planificar los estudios bíblicos, los temas bíblicos. A veces uno dice, bueno, me he soñado tal cosa y predicamos tal cosa. A la siguiente semana, esto me parece interesante y predicamos tal cosa. Creo que hasta en eso tiene que haber una planificación respecto de lo que estamos enseñando a nuestros hermanos.
A veces nosotros obviamente criticamos bastante a la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica tiene un orden muy sistemático, ¿verdad? Ellos predican o enseñan en las misas los días domingos, y eso es a nivel nacional, incluso creo a nivel mundial, la temática que se está tocando un día domingo. Lo mismo sucede con la Iglesia Adventista, por ejemplo. Ellos tienen ya algo bien diseñado que se imparte en todas las iglesias, cosa de que todos los miembros de estas iglesias hablen un mismo idioma, ¿no? Entonces, es algo que a nosotros en la iglesia evangélica también nos falta, ¿no? Porque más allá de las denominaciones, las doctrinas que hay, porque al final son una sola en la iglesia, pero sí hay cosas que a veces desenchufamos, si es que vale el término, y eso es precisamente por una falta de planificación, creo, ¿no? Entonces, en ese sentido, trato siempre de tener un orden. El Ministerio de Predicadores, por ejemplo, acá tienen los temas específicos para 3 meses, 4 ejes durante el año, en fin, cosa de que a los hermanos vayan aprendiendo algo de manera sistemática en base a una muy buena planificación. Entonces, son 2 áreas que me parecen importantes, ¿no? La planificación en la vida, en la agenda pastoral del hombre, de la mujer de Dios, del siervo de Dios, y por otro lado, la planificación ya concretamente en la iglesia, ¿no? Ese era un aporte que desde ayer estaba dando vueltas en mi cabeza y decía, y reitero, ¿no? Es verdad, Dios tiene un plan para nosotros, está muy bien planificado el propósito de Dios, pero a nosotros nos corresponde ya poder hacer un trabajo, ¿no? Respecto de esa planificación ya muy nuestra también. Ese es mi aporte, arquitecto. Buenas noches. Muchísimas gracias, muy buen aporte, porque una de las prácticas que hay que lograr es el tener la planificación tanto personal como institucional, y obviamente bajo los conceptos doctrinales de cada una de las iglesias. Por ejemplo, los wesleyanos, los metodistas tienen muy bien estructurada la formación, o sea, funcionan, digamos, con mucha disciplina, ¿no? Y hablando con ellos, por ejemplo, van a tocar una temática y esa temática la tocan en toda Latinoamérica. Y yo les pregunto, ¿cómo funciona con el tema del Espíritu Santo? Igual que el Espíritu Santo potencia, ¿no es cierto?, el tema de lo que se va a explicar, pero obviamente que se hace con mucho orden, con mucha pulcritud del tema, ¿no? Entonces, a los luteranos también hay muchas iglesias que plantean ese tema. Ahora, la pregunta es, realmente, si Dios es un Dios de orden, yo creo que también la iglesia, su cuerpo de Cristo, tiene que manejarse con un orden, ¿no? Porque hay muchas personas que confunden y que plantean que el Espíritu Santo es desordenado, ¿no? Eso realmente no es así. El Espíritu Santo no es desordenado, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios. Sería una aberración plantear que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, es nuestro ayudador, nuestro consejero, y realmente hace que nosotros actuemos con la planificación. La planificación está en la palabra del Señor, es un mandato también. Es un mandato muy claro. Entonces, yo creo que un punto que hace a la sociedad, por eso hay que estudiar mucho el tema de sociología y también la parte cultural. Yo creo que nuestro país y algunos países de Latinoamérica son considerados los que, en los cuales no se maneja la administración del tiempo, la gestión del tiempo, y siendo que el tiempo es vida. Entonces, un punto importante de lo que ha tocado usted, distinguido hermano pastor. Creo que es, bueno, eso lo tenemos también en la formación de pastores, pero uno de los puntos que se tiene que plantear es la parte del ordenamiento, la parte de la planificación de vida, la planeación de las partes, bueno, que hacen a las diferentes funciones de la congregación. Y el tema es, bueno, por lo menos casi todas las congregaciones, no importa de qué denominación, tienen sus planes operativos anuales, sus POAs, planes semestrales y planes trimestrales. Entonces es un gran avance porque, bueno, esto está generando ya cierto orden, cierta disciplina, y además está logrando un buen efecto en la población, ¿no es cierto? Imagínense el pastor si da mal testimonio en el manejo del tiempo. Entonces eso es realmente un problema muy serio
que hace a toda la cultura, y la cultura sabemos de dónde viene, es el mundo. Entonces, tenemos que luchar, como decía la otra hermana, que enseñar al niño en su camino para que no se aparte. Y uno de los puntos que hay que enseñar al niño es ser, pues, responsable con el tiempo, de que los niños tienen que cambiar esta situación anómala de la hora boliviana o la hora latinoamericana, ¿no? Llegar tarde es realmente un problema muy serio y eso no es bueno ni para el país ni para ninguna institución, sea eclesial o sea, digamos, laica, ¿no? Muy importante plantear ese tema. Muchísimas gracias. Hoy tenemos muy lindos aportes, que Dios los bendiga grandemente. No sé si hay alguno más. Jessy, por favor. Ninguno más, arquitecto. Sí, buenas Al pastor noches. Carlos Socapuca. Gracias, pastor Carlos Socapuca, por prender su micrófono. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, licenciada. Disculpe por no atender hace un momento. Pero quisiéramos compartir también acerca de la ciencia y de la sabiduría, su significado en las técnicas, en el conocimiento, en el saber, en la cordura y en lo que nos pide, ¿no?, el Señor. La ciencia y la sabiduría me parece muy importantes como cimientos, dice la palabra del Señor. En el libro de San Mateo, capítulo 7, 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cualquier científico, cualquier persona preparada, tiene que tener una relación personal con Dios y de esa manera no nos vamos a equivocar, no nos vamos a extraviar. Entonces, y también nos habla acerca de que la sabiduría nos ayuda en los problemas, en las dificultades que vienen. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, estemos muy alegres, muy contentos cuando vengan las diferentes pruebas o problemas, porque la fe va a producir paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dice aquí: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces la sabiduría nos va a ayudar también a construir, a salir de los problemas. Y otra palabra también muy importante que nos explica dice que la mujer sabia edifica su casa. Creo que para la familia, para el hogar, para la vida misma, la sabiduría es muy importante. Con eso construimos, con eso nos levantamos, con eso podemos solucionar problemas también. Hay cosas que no conocemos, que están fuera de nuestro alcance, pero cuando tenemos ese temor primeramente a Dios, y con la sabiduría que Él nos da, vamos a seguir adelante y vamos a salir de los problemas que atravesamos. Ese sería mi aporte. Bendiciones, arquitecto. Bendiciones, licenciada. Muchísimas gracias. Muy buen aporte. Realmente lo que se tiene que hacer ya a futuro es que realmente ustedes como representantes ya de la primera, bueno, la segunda sería promoción de profesionales en el Evangelio, realmente van a tener un rol muy importante, especialmente en los foros debates que plantea la Confederación o la Federación de Profesionales. Entonces ahí la participación de ustedes en todo lo que, bueno, estamos tocando, partes importantes, va a ser primordial para que realmente tengamos el lugar también en lo que se refiere en todo el ámbito de las profesiones, de los posgrados, y esto va a ser bastante bueno porque yo creo que la palabra del Señor tiene que ser enseñada en todos los ámbitos del quehacer humano, del saber, de la ciencia, de la tecnología. Entonces yo creo que estamos por buen camino, muy buenos los puntos, muy buen ejemplo, reflexionando el tema de la universitaria, de la pastora que plantea que la parte de previsión, ¿no es cierto?, era de José. Realmente eso es ver
todo desde el punto de vista de la cosmovisión cristiana. Usted puede generar incluso tesis de grado, proyectos, incluso más que solamente de pregrado, sino de posgrado, aplicando la palabra del Señor a cualquier ciencia, a cualquier pensamiento, a cualquier doctrina humana, a cualquier ciencia. Es cierto, yo creo que el buen manejo de la palabra, de la espada del Señor, nos va a dar una ventaja siempre comparativa mucho más avanzada, una visión del mundo totalmente diferente, es la cosmovisión cristiana. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a dar la palabra a Jessy para que podamos cerrar este taller, que realmente ha sido muy, muy bueno y que además me parece que es extraordinario poder hablar de las cosas de nuestro Padre a través de esta tecnología. Y esto es de gran, gran bendición para la universidad, para el que habla y para, yo creo que para los que están también siguiendo esta transmisión en Facebook. Un saludo a todos a ellos y un gran abrazo en el amor de Dios. Adelante, Jessica, por favor. Estimado arquitecto, muchas gracias por su participación a cada uno de ustedes. Por favor, pedimos a Pedro Callisaya que realice la oración final de esta noche. Muy bien, gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, arquitecto. Vamos a orar y dar gracias por este tiempo de enseñanza, de mucha bendición. Vamos a orar. Digamos, Padre amado, Padre santo, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo de mucha bendición. Gracias por este tiempo, Señor, de enseñanza. Gracias por la universidad, amado Padre, porque tú has puesto personas, Señor, vidas que están enseñándonos, amado Padre, siempre por la guía de tu Espíritu Santo, amado Padre. Señor, muchas gracias, Dios mío, y creemos y estamos seguros, Señor, que todo lo que estamos aprendiendo, amado Padre, es para tu gloria y honra, Dios mío, en el nombre de Jesús, y vamos a ponerlo en práctica, amado Padre, siempre poniendo en primer lugar el nombre de Jesús para la gloria de Dios. Gracias, Señor, gracias, Jesús, te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén.